Muy buenos días y bienvenidos al episodio 604 del podcast de Aromas de Té. Podcast en el que hablamos de un montón de curiosidades, ventajas y beneficios de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021 y vamos a dedicar el programa a todas esas personas que nos gusta aprovechar todos los tés, todas las infusiones que vemos. Si vemos que algo se nos ha quedado un poquito para hacer la infusión, siempre lo aprovechamos y si hace falta lo mezclamos con cualquier otra cosa, con algo, siempre le ponemos una hierba, le ponemos cualquier cosa, pero no se tira nada. Y de esas pruebas, que muchas veces a mí me pasa, por supuesto, me salen ideas para nuevas variedades, aparte de unos sabores ricos, diferentes, que no te los esperas, y la verdad es que llama muchísimo la atención. Siempre que veo alguna cosita digo, bueno, pues esto lo aprovecho y le pongo un poquito de tal y bueno, y así hago muchísimas pruebas y luego pues eso es lo que lleva a nuevas variedades, que pasa muchísimas veces. Y hoy, como primer viernes de la nueva temporada, os voy a contar el té de la semana. Ya os he contado que, bueno, esta temporada los viernes voy a dedicar el programa a contaros un té en, bueno, pues un episodio cortito en el cual vamos a contar el té de mi semana. Un té que yo me haya tomado, que tenga alguna característica, que tenga algo pues que llame un poquito la atención. Y esta semana va a ser un sencha de cultivo ecológico y seguramente que te va a gustar muchísimo, ya que tiene una parte de reutilización y de mi día a día. Si quieres saber cuál es, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, vamos derechos al grano. Como ya comentábamos el otro día, los viernes van a ser los días del té de la semana. Os contaré alguna curiosidad, alguna experiencia mía personal, sobre todo, sobre algún té, algún café que me haya tomado, alguna infusión o algo que haya llamado un poquito la atención. Hoy os voy a contar un momento en el que, bueno, disfruté muchísimo porque además no me lo esperaba. Fue a principio de semana, pues no sé si lunes o martes seguramente, un día trabajando, estaba revisando la máquina de pirámides, estábamos haciendo unas comprobaciones, estaba revisando que todo funcionara bien y, bueno, pues haciendo unos pequeños ajustes. Siempre que estamos haciendo ajustes, bueno, pues estamos haciendo alguna variedad. En este caso estábamos haciendo un té verde, un sencha ecológico. Ya sabéis que el té verde sencha son esas hojas del té, los primeros brotes son los que se utilizan para el peimután, para el té blanco, y luego esos siguientes brotes, que son muy nutritivos, son los del té verde sencha. Y justo mientras estábamos haciendo las pruebas, que estaba yo revisando ahí, bueno, pues una pirámide salió con un poco más de peso del habitual. Siempre que estás ajustando algo, bueno, pues al final siempre sale. Y bueno, lo vi a ojo y ya me di cuenta que tenía más té de lo que suele tener habitualmente. Realmente eso no es un problema, pero nosotros sí que las tenemos muy ajustadas las pirámides porque se considera que el peso, la cantidad que tiene que tener una pirámide tiene que ser la suficiente para que expanda correctamente y además para una taza ideal. Si tú pones esa pirámide en concreto en una taza de té, que es lo habitual, realmente va a quedar excesivamente fuerte, va a quedar un sabor diferente al que es una taza ideal de té. Entonces, pues bueno, realmente lo que hice fue dejarla aparte. La podía haber desechado, podía haberla reutilizado incluso, pero bueno, pues dije, la dejo aparte y bueno, pues ahí lo que hice fue muy sencillo, me la traje después a mi despacho y yo esa mañana ya había tomado un puer, que ya sabéis que yo por las mañanas suelo empezar con puer, y bueno, pues ahí me venía bien tomar un té verde. Tenía un momento que iba a destinar a una lectura de un libro que estaba ya prácticamente terminando sobre curiosidades de los tés, que reviso frecuentemente y bueno, pues esta semana le he dado un repaso porque, bueno, pues de ahí saco un montón de ideas, conclusiones, cosas que pueden salir y, bueno, hay un montón de curiosidades que siempre, bueno, suelo hacer, pues una revisión rápida de los libros que tengo sobre tés e infusiones principalmente, pero también sobre muchos otros. Entonces, bueno, pues en ese momento dije, bueno, pues voy a leer, era pues ya prácticamente mitad de mañana, más o menos entraba casi el final de la mañana.
Y como era más cantidad de lo habitual para una taza, lo que hice fue hacerlo en la tetera que yo suelo utilizar de 1,2 litros aproximadamente. De esa forma quedó muy bueno, quedó suave, quedó agradable y la verdad es que como crece tantísimo, no se pudo expandir del todo el té porque había bastante cantidad dentro de la pirámide. Bueno, pues lo que hice después fue una reinfusión, que ahí es donde va la curiosidad, donde va esa reutilización, porque bueno, al final lo que hice fue una pirámide, 1,5 litros de agua y bueno, pues estaba buena, estaba muy rica porque lo tuve pues esos 2, 3, 4 minutos, pero como aumenté la cantidad de agua, pues quedó perfecta. Pero claro, se expandió tanto y estaba totalmente lleno que yo sabía que ahí dentro había bastante sabor. Y esa segunda reinfusión, que no fue reinfusión exactamente, porque lo hice con agua fría. Con agua fría porque ya iba a soltar sabor, evidentemente, tiene menos sabor, pero también está muy muy bueno. Y además en el mismo momento que lo echas, luego lo tomas como prácticamente como si fuera un refresco o algo natural. ¿Por qué? Porque le da sabor, le da también bastante color. Cuando hacéis una reinfusión, si la hacéis prácticamente al momento, en cuanto terminéis de hacer la primera, volvéis a hacer otra y lo hacéis con agua fría, vais a notar que tiene bastante color, que tiene intensidad, incluso que tiene sabor. En cuanto le va cayendo agua, va soltando. ¿Por qué? Porque ya ha estado con agua caliente y ahí la verdad es que está muy muy bueno. Y disfruté muchísimo de ese momento ahí de media mañana, de relax, lectura, un té verde muy rico, muy concentrado el primero, el segundo más refrescante, también muy agradable y la verdad es que, bueno, como decía al principio, también es el gusto de no desperdiciar nada, aprovecharlo y sacar esa parte positiva que muchas veces es súper importante. Bueno, pues ha ocurrido porque ha salido una pirámide mal. Bueno, pues sin ningún problema. Otras veces me pasa con algunas otras cosas que yo al final siempre voy reutilizando todo eso y bueno, pues como os decía al principio, también salen conclusiones y salen, bueno, pues nuevas variedades y mezclas que luego os encantan. Y nada, hasta aquí por hoy, este episodio de hoy y de la semana. El último episodio de la semana y el primero de esta nueva temporada en la cual vamos a ir hablando del té de la semana, que es, bueno, algo que creo que os va a gustar muchísimo. Espero que os guste a todos y que me contéis cómo ha ido vuestra semana y me digáis también cuál ha sido vuestro té más llamativo y favorito. Recordad todos que tenemos el grupo de Telegram donde publico todos los contenidos que vamos sacando. Además podéis entrar a grupo totalmente gratuito desde aromasdete.com/Telegram y por supuesto que nos lo contéis con vuestras valoraciones, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web aromasdete.com. Un abrazo enorme, feliz viernes, disfrutad muchísimo tanto del viernes como del fin de semana, recargad las pilas y nos escuchamos el lunes con un nuevo programa súper interesante. Un abrazo enorme y hasta el lunes.